Muy buenas noches, yo soy Américo Pilman y a nombre de la plataforma virtual Sociólogos Peruanos les damos la más cordial bienvenida al ciclo de presentaciones denominada Aportes Sociológicos. De esta manera, Sociólogos Peruanos inicia su segunda edición del espacio de presentación y difusión de publicaciones sociológicas, las cuales contribuyen un aporte importante desde nuestra profesión y están siendo narradas y expuestas por sus propios autores y comentadas por destacados especialistas. En esta oportunidad es para mí un honor presentar el libro del doctor en Sociología Bernardino Ramírez Bautista, titulado La victoria de Sangrar en el contexto de la guerra de Chile contra el Perú. La publicación de Bernardino está dividido en 3 capítulos. En el primero nos narra los hechos social, económico, político y militar acontecidos en nuestro país y en el de Chile, previos a la guerra, y los enfrentamientos durante la guerra que terminaron con la cruel ocupación chilena. En el tercer capítulo nos presenta la nueva versión de la invasión chilena, principalmente a través de sus inversiones. Todo lo narrado es muy importante. Sin embargo, es el segundo capítulo el alma de la publicación, donde Bernardino narra la victoria peruana acaecida el 26 de junio de 1881, así como el heroísmo de los pobladores de Canta, su tierra natal, quienes no se sometieron a la invasión chilena. Pero, para un mejor conocimiento del libro, dejamos la primicia de su contenido a nuestro doctor, colega, autor y amigo, Bernardino Ramírez, y para los comentarios del caso, al licenciado Carlos Camasca. Antes de dar pase al doctor Bernardino Ramírez, les contamos que él nació en el distrito de Huamantanga de la provincia de Canta de la actual región de Lima. Realizó sus estudios universitarios, donde obtuvo la licenciatura de Educación y Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, en la misma universidad obtuvo el grado de maestro en Educación con mención en Gestión y Administración Universitaria. Igual manera, en la misma universidad obtuvo el grado de doctor en Sociología. Es profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales en el pre- y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido director de investigaciones de INIDE en el Ministerio de Educación, asesor de los complejos azucareros de Lambayeque, vicerrector de investigaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el periodo 2011-2016, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el periodo 2007-2010, director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el periodo 1996 al 2000, director de investigaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación, INIDE, en el periodo 1992-1993, director de la Escuela Académica Profesional de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre los años de 1985 y 1988. Entre sus libros publicados podemos mencionar Pasco Rural,
modernización del latifundio al Golán y la subsistencia de las comunidades ganaderas de Pasco. Moros y cristianos en Huamantanga, Canta, herencia colonial y tradición popular. El problema agrario en el Valle del Chira, Piura, donde ha sido coautor. Canta, historia y posibilidades de desarrollo, donde también fue coautor. Estudió socioeconómico y desarrollo rural en las comunidades colindantes al lago Junín, coautor. Tipificación de la artesanía y carácter del desarrollo industrial en Piura, cincuentenario de la Asociación Cultural Huamantanga, coautor. Aniversario de la ciudad de Canta, capital de la provincia, coautor, entre otros. Es autor asimismo de numerosos artículos de su especialidad publicados en revistas regionales y nacionales. De esta manera, habiendo realizado la presentación breve de la hoja de vida del doctor Bernardino Ramírez, le damos pase para su presentación del libro La victoria de Sangrar en el contexto de la guerra de Chile contra el Perú. Adelante, doctor. Muy buenas noches a todos los que por esta plataforma me están escuchando y me están viendo. Quiero en primer lugar agradecer a los integrantes de este colectivo Sociólogos Peruanos, ¿no? A Américo y a Roger. Ellos me han invitado para participar y lo estoy haciendo al presentarles mi libro La victoria de Sangrar en el contexto de la guerra de Chile contra el Perú. Es este libro que los estoy mostrando. Bueno, lo primero que tendría que explicarles seguramente a la inquietud de ustedes, ¿por qué es que el libro lleva este nombre, ¿no? La victoria de Sangrar, en primer lugar, y luego en el contexto de la guerra de Chile contra el Perú. Lleva el nombre de la victoria de Sangrar porque en la serranía de Canta, de aquel entonces, hoy es de Yauli, ¿no? Junín, se llevó a cabo este combate el 26 de junio de 1881. Entonces son los tiempos y los lugares que uno tiene que tenerlos presentes al leer, digamos, estos trabajos de historia. Y efectivamente, ¿no? Nos ponemos y nos ubicamos en el tiempo, 1881, en plena guerra de Chile contra el Perú. ¿Y en qué lugar? En las alturas de la cordillera occidental, muy cerca de la cordillera de la Viuda, que pertenecía en esos tiempos a la provincia de Canta. Ese es el lugar y allí se dio este hecho histórico, ¿no? Pero la otra parte del título es en el contexto de la guerra de Chile contra el Perú. Vean ustedes, un hecho histórico tenemos que verlo así, en su contexto, porque si no, verlo en forma aislada, a lo mejor nos desubica y no tenemos la idea clara de qué es lo que pasó, cuál fue el proceso que se dio en aquella época. Entonces nos vamos a retrotraer a 1881. Ahí se dio el combate de Sangrar. Cuando digo esto, pues, ¿no? Ya es porque siempre se concibe que el título de un libro sintetiza su contenido. Y efectivamente acá he tratado de sintetizar el contenido de mi libro en este título. Porque ustedes comprenderán que en las ciencias sociales, que son varias por cierto, pero entre ellas una que es importantísima es la historia. Quien les habla es un sociólogo. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero el sociólogo, ¿qué hace? Pues haciendo, digamos, historia. Es lo que podríamos llamar la sociología histórica. Porque el que
se haya formado como sociólogo, antropólogo, historiador, geógrafo, economista, lingüista, etcétera, hasta la ciencia política, que son ciencias sociales, ¿no? Entonces, todas las ciencias sociales tienen un común, tienen que partir necesariamente de la historia. Si no parten de la historia, realmente estamos desubicados, ¿no? Un sociólogo que no conozca historia, bueno, realmente hablará de muchas cosas, pero tiene que saber el lugar, ¿no? El tiempo donde se produce el hecho concreto, social. Por eso que he considerado algunos momentos que son importantes, ¿no?, en la historia del Perú. Vargas Llosa, cuando escribió su libro sobre la catedral, que no era la catedral de Lima, ¿no?, que está en la Plaza Mayor, sino la catedral era un bar que estaba en la Plaza Unión, y ahí se reunían los intelectuales, y entre ellos estuvo Zabalita, pues, uno de los participantes aquí en estas reuniones que tenía la catedral, y dijo, oye, ¿cuándo se jodió el Perú? Y desde allí muchos estudiosos han tratado de averiguar cuál ha sido el momento, pues, por los cuales el Perú ha tenido muchas dificultades. Hoy ustedes escuchan a través de la televisión, ¿no?, que la situación de la pandemia nos está llevando a una catástrofe total, dicen. Y a veces le pregunté, ¿qué entiendes por catástrofe total? No saben explicar. Bueno, lo concreto es que la situación económica es bastante difícil por la cantidad de recursos que se está invirtiendo para combatirla, y también porque el desempleo es muy alto en el Perú y será una secuela para los próximos años. Bueno, pero así como estamos viviendo estos momentos, también se han vivido otros momentos difíciles para el Perú y que han marcado el hito, el destino, ¿no?, de nuestra patria. Uno de ellos, que es muy importante, es la conquista española. Propiamente va a definir una nueva estructura de la sociedad peruana, como lo define Mariatti. Ese momento es muy difícil, vean ustedes, para el Perú autónomo, como se lo llama, ¿no?, científicamente, el imperio de los incas hacia las otras culturas anteriores. Bueno, se da pues en el año de 1532 propiamente con la toma de Cajamarca, pero la resistencia contra los españoles comienza al día siguiente en que los españoles llegan acá a nuestras tierras y comienzan a dominar y a transformar, tras tocar toda la estructura inca. Esto lo dice Macera. Pero vean ustedes, desde allí, desde el mismo momento que los españoles toman Cajamarca y toman el imperio, comienza la resistencia contra ellos. Resistencia que se da pues, en muchos años, casi 3 siglos, ¿no? En todo ese periodo, vean ustedes, en el cual también participan Túpac Amaru I, Túpac Amaru II, y el segundo, pues, Túpac Amaru, cómo es realmente llevado a la muerte con Micaela Bastida, su esposa, en fin, todo un movimiento muy grande. A mí me llevó a escribir un libro que, bueno, todo un trabajo que es sobre los próceres campesinos en la guerra de la independencia del Perú, que me permitió ver todos estos fenómenos, pero no tanto la conquista misma, porque tendría que averiguar todos los cronistas, sino propiamente toda la lucha que se hizo para lograr la independencia del Perú. Este otro proceso importantísimo que debe estudiarse, nadie puede dejar de estudiar. Y el otro proceso importante es la guerra con Chile, o la guerra de Chile contra el Perú, como yo la llamo. Es otro proceso que tiene que conocerse necesariamente. Y tenemos que estudiar también, por ejemplo, la onceña de Leguía, qué pasa en ese periodo de 11 años, y qué pasó con el periodo de Odría también, ¿no?, del 48 al 56, y el periodo que llegó Velasco, asimismo el periodo de Fujimori. Son hechos históricos necesarios que hay que comprenderlos. No se olviden, por ejemplo, ¿no?, que Julio Kotler, en su trabajo, ¿no?, monumental que tiene, realmente usa mucho los estudios históricos, ¿no? Y no se puede olvidar también de tantos otros como Ernesto Yepes, por ejemplo. Él es sociólogo y comenzó a trabajar sobre la
historia del Perú. Por eso su libro Perú, un siglo de desarrollo capitalista, ¿no? Es casi como Clases, Estado y Nación de Kotler, ¿no? Otro libro clásico, importante. Bueno, también los sociólogos entonces tienen que basarse en lo que sucede, digamos, en el país, en la cuestión de la historia. Por eso que tuve que investigar sobre Sangra, pero basándome en la historia. Y creo que es importante que todos tenemos que saber los que hemos optado por las ciencias sociales. Eso, como le decía, ¿por qué tomarlo de Sangra? ¿No? Y, y yo creo que es importante recoger, digamos, toda la experiencia que se ha hecho con relación a Sangra. Ya lo comentaré un poquito más adelante, pero queda entonces pues este trabajo. ¿Y por qué estudiar Sangra? ¿No? Me decían mis paisanos, yo soy de Canta, soy de Huamantanga, o sea, del distrito canteño. Sí, ya se ha escrito mucho sobre Sangra, me decían. Oye, usted, le digo, está bien, pues he escrito, pero un escrito más, si es, digamos, más profundo por un lado y si es, digamos, de largo alcance, mejor. Y tenía que ubicarlo, claro, yo de niño cuando estaba en el colegio cantaba el himno a Sangra y sabía algo sobre Sangra. Pero cuando vine a estudiar a Lima, en la secundaria nunca me hablaron nada de Sangra, ni tampoco el día está en los textos escolares, ni cosas por el estilo. Cuando fui a la universidad tampoco escuché hablar a ningún maestro sobre Sangra, ¿no? Pero tuve la suerte, allá por los años 93, 94, de ser invitado para decir un discurso de orden en la plaza principal de Canta sobre Sangra. Y así, 3 veces más tuve que decir estos discursos, claro, más enriquecidos. La otra vez fue cuando Francisco Montoya, alcalde de Canteño, también me invitó, el doctor Efraín Becerra me invitó, y también Samuel Ramón Rufner me invitaron para hablar sobre Sangra en la Plaza de la Bandera de Pueblo Libre. Bueno, eso me llevó a estudiar, investigar más fuentes, buscarlas, ir a un sitio, otro sitio, y pude conseguir toda la información y me sirvió para darle forma a este libro. Y lo fui dando la forma necesaria, ¿no? Eh, ¿Para qué pues estos discursos que preparé los hice? Han sido, digamos, transcritos y publicados también en los trabajos de Wilfredo Icochea, por ejemplo, ¿no? Sobre Sangra. Bueno, y hay varios trabajos que también se han hecho sobre Sangra. O sea, se han mejorado esto, pero como ya les digo, ha faltado darle, digamos, un contenido más profundo y también ubicarlo dentro de el proceso de la guerra con Chile, o la guerra de Chile contra el Perú, por eso lo llamo así. Y ustedes me dirán, y en la segunda parte del nombre que lleva, ¿no? ¿Por qué pone usted la guerra de Chile contra el Perú? ¿Por qué no pone como los hacen los estudiosos, por ejemplo, la guerra del 79, la guerra del Pacífico, la guerra del Guano, la guerra del Salitre, la guerra entre Perú y Chile, y así, ¿no? Usted pone la guerra de Chile contra el Perú. Bueno, eso es lo que yo, al revisar toda la información que pude, tanto peruana como la chilena también, he revisado la información chilena, he constatado que propiamente era la guerra de Chile contra el Perú. O sea, Chile se preparó para conquistar los territorios al norte de su territorio. Una franjita pequeñita, vean ustedes, larga, pero no tenían los recursos que tenían los otros países, como la Argentina, como Bolivia, como el Perú y otros países de América Latina. Entonces, desde el principio, Chile siempre ha estado mirando al norte y al este de su territorio, al este de la Argentina y al norte Bolivia y el Perú. Entonces ellos tenían la intención propiamente de ocupar los terrenos de estos países y aún hoy no han perdido. Ellos piensan llegar hasta Tacna en un golpe fuerte, decidido y breve para apropiarse de todas las riquezas cupríferas del sur del Perú y también del lago Titicaca, una fuente hídrica que les permitiría tener energía eléctrica y por otro lado irrigar todos los desiertos del norte de Chile. Eso no lo han quitado, eso está pendiente y por eso la reacción de Velasco en los años 70, ¿no? Que lamentablemente pues este otro señor llamado Morales Bermúdez, ¿no?
le dio el golpe, justamente cuando se celebraba un día más del retorno de Tacna al Perú. Así son las cosas, ¿no? Todas estas cosas no se dicen. Es decir, forma parte de la historia oficial del Perú. La historia oficial que tenemos que propiamente no dejarla de lado, sino que con ella debe estar también la historia no oficial. O sea, la historia de los verdaderos hijos del pueblo que hicieron posible, digamos, que estos procesos se lleven adelante, no obstante que al final no fueron los beneficiarios, sino quienes siempre estuvieron tomando la dirección, el poder y la economía de nuestro país. Bueno, y por eso que puse pues el nombre de mi libro, esto en el contexto de la guerra de Chile contra el Perú. Porque revisando brevemente, ¿no? Vean ustedes, los chilenos, desde el primer momento, ellos pusieron, por ejemplo, en su escudo, dice, por la razón o por la fuerza. Es decir, se iban hacia el norte, sea que tengan razón, es sino por la fuerza, y lo hicieron por la fuerza, porque no creo que tenían razón. Y por eso le permitió incorporar a su territorio Antofagasta, Tarapacá, Arica y Tacna, ¿no? Rico realmente en recursos naturales. Y vean ustedes cómo pensaban cuando su armada, después del triunfo que tuvo ya en el sur, y también después de las batallas en las cuales perdimos nosotros, en el sur también, como la de Arica, la de Tacna, o sea, el Alto de la Alianza, ¿no? No obstante que tuvimos algunos otros triunfos como Tarapacá, cuando su armada apoyaba a su ejército que atacaba a Lima, en San Juan y Miraflores, en Chorrillos, ¿no? Y en sus mensajes que ellos daban, decían lo siguiente: ni una choza peruana debe quedar en pie estando al alcance de nuestra artillería naval. Nuestros buques deben sembrar en todas partes la desazón y el espanto. Preparemos el camino de nuestras fuerzas expedicionarias sobre Lima, incendiando las poblaciones enemigas de la costa peruana. Es necesario que la muerte y la destrucción ejercida sin piedad en los hogares del Perú no les dejen un momento de aliento ni respiro y que sucumba al paso de nuestra superioridad militar. Vean ustedes, así pensaban los chilenos. Y eso lo decían en sus periódicos de la época y así arengaban también a su población. Es decir, veía en el Perú una zona de muchos recursos y que iba a paliar la situación endeble que tenía también su economía de ellos, ¿no? Por eso es de que en el libro ustedes pueden encontrar la primera parte, que es un estudio de la sociedad peruana y la sociedad chilena antes de la guerra de Chile contra el Perú, desde 1830 hasta el año 79, tanto para Chile como Perú. En el caso peruano, vemos nosotros a todos los presidentes en esos periodos, qué es lo que hicieron y cómo al final no apoyaron siquiera para comprar los barcos Grau y los militares peruanos pedían que se compren. Realmente ellos confiaban que sus amigos chilenos no nos iban a atacar. Imaginemos con gente como Mariano Ignacio Prado, que fue nombrado general del ejército chileno, que tenía tierras abundantes en Chile. O sea, propiamente era chileno y a la vez era presidente peruano. Por eso es que huyó diciendo que iba a Europa a conseguir más armamentos, ¿no? Y sobre todo buques, municiones para mandar al Perú. Se llevó todo lo que pudieron recoger y no trajo nada ni volvió. Un ilustre traidor, ¿no? De esos íconos que siempre nos han acompañado. Bueno, pues, cuando llegan los chilenos acá a Lima, en el libro ustedes pueden encontrar toda esa parte, ¿no? Toda la parte económica de los chilenos, perdón, de los peruanos en ese periodo, que Basadre llama la República, ¿no? Que tiene un desarrollo falaz propiamente. Pero ahí vemos nosotros la economía peruana, vemos la parte política peruana, cómo surge el partido civil, cómo están, ¿no?, los consignatarios, cómo se apoderan de los bonos, cómo se benefician con
los recursos que vienen de la venta del guano, que vienen de la venta del salitre, cómo son obligados a construir también los ferrocarriles, en fin, cómo se aprovecha Mays de todo esto, Dreyfus que llega a un arreglo con Piero, le dirían ustedes, otro traidor del país, en plena batalla de Miraflores, ¿no? Y la que iba a comenzar con la de, propiamente la toma de Lima, ordena rompan filas al ejército y más de 7.000 soldados peruanos no pueden enfrentar a los chilenos, tienen que salir despavoridos y cada uno, como quien decía, tenía que volverse a sus lugares de origen. Bueno, así fue, ¿no? Así fue. Entonces Piero tuvo que huir por el Valle del Chillón, por Cante, de llegar a Tarma, y de ahí se pasó a Huante, y de allí a Ayacucho, a Huamanga, donde estableció su cuartel general. Cáceres herido, salió de esas batallas de Miraflores, tuvo que huir en el tren que se iba a Chicla, y de allí hasta Tarma primero y a Jauja. Allí estableció su cuartel general, y no tuvo más remedio que reconocer como presidente de la República a Pierola, ¿no? Bueno, y es allí donde Baquedano y posteriormente Lynch toman posesión del gobierno peruano, y al tomar posesión del gobierno deciden pues exterminar, ¿no?, a los peruanos, porque en su cabeza no cabía que los peruanos iban a hacer una resistencia exigiendo su expulsión del país. Pero Cáceres, ¿no?, un patriota peruano, decidió, ¿no?, hacerle resistencia, expulsarlos a los chilenos, que salgan de nuestro suelo patrio sin mutilación de los territorios. Era su exigencia, y por eso organizó, ¿no?, lo que se llamó el Ejército de la Breña. La Breña, que era el espacio de las cordilleras andinas entre Huamachuco y Huamanga, ven ustedes. En todo ese terreno tuvo que trabajar Cáceres, organizar el ejército. Él era terrateniente, pero vinculado al pueblo, vinculado a los comuneros, a los runas, quienes lo seguían. Él hablaba perfectamente el quechua y se comunicaba de forma directa y, digamos, muy amical con los campesinos, con todos ellos. Los pedía que se integrasen a su ejército y se integraron. Por eso lo llamaron el Taita Cáceres. Y entre 1881 y el 83 organizó pues la resistencia en el centro del Perú, y por eso pudo ganar el año 82 las batallas que él decidió contra los chilenos en Concepción, por ejemplo, en Marcavalle, ¿no?, en Pucará. Pero antes de estas batallas se produjo pues el combate de Sangrar. Vean ustedes, cuando los chilenos deciden combatir a Cáceres, y Lynch dice, tienen que ir a combatir a estos señores, y manda 4 expediciones al centro del Perú. Las 4 fracasaron, vean ustedes. La primera mandó al centro, o sea, a esta región, porque era una región muy rica, ¿no?, en recursos naturales, en ganado, en minerales, sobre todo la zona de Cerro de Pasco, y allí envió a un militar de alto rango, al Letelier, y este realmente fue un depredador de nuestras riquezas. Él no tenía pues miramientos, a todos los pueblos los exigía que paguen el cupo de guerra, de lo contrario sus poblaciones, sus casas iban a ser incendiadas, como los hizo en muchos lugares. Así como también se apropiaba de los bienes, de los ganados, mandaba a matar a todos los enemigos que él consideraba, ¿no?, que estaban en el ejército opositor. Incluso a los extranjeros que vivían allí también los cobraban en el cupo y quería asesinarlos. Su gente esparcidos desde Cerro de Pasco, en Huánuco, en Tarma, en Jauja, en Huancayo, y así, ¿no?, en Tayacaja hasta Huamangas, eran para poder extraer todo lo que podían, ¿no?, de la riqueza que tenía el Perú, y enviarlos acá a Lima, y otros apropiarse ellos mismos. Realmente llegaron con el batallón Buin, pues el mejor batallón que tenían los chilenos aquí en esta guerra. Realmente eran muy crueles. Ellos ejecutaban a los soldados y después
hacían el famoso repase. Es decir, en el fusil que tenía en la punta ponían la corva, ¿no? Era como un cuchillo doblado y eso clavaba en el corazón de todos los peruanos heridos. O sea, para ellos no debería quedar ningún peruano vivo al terminar cada uno de los combates o las batallas. Vean ustedes, fue en estas condiciones cuando Letelier hacía tantos vejámenes y tantas cosas realmente criminales, es que tienen todo el repudio de la población del centro y también de los extranjeros. Y los extranjeros se quejan contra Letelier y también contra Lynch. Y Lynch había ordenado, él tenía pues un origen inglés, ¿no? Y es así pues como ordena que regrese Letelier de Pasco a Lima. Estábamos, que les digo, en 1881, en el mes de abril. Las batallas de San Juan, Chorrillos y Miraflores se dieron entre el 14 y el 16 de enero de ese mismo año. Entonces, ya les he dicho que los que salieron, digamos, perdiendo en la batalla de Miraflores tuvieron que huir hacia el centro, tanto por el Valle del Chillón como por el Valle del Rímac. Bueno, en Canta se organizó pues el batallón Canta número 1 y en el Valle Chancay Alto el Canta número 2. Recibieron la amenaza de Letelier porque iba a bajar de Cerro de Pasco por la Cordillera de la Viuda, por el Valle del Chillón hacia Lima, a cumplir las órdenes que le había dado Lynch. Entonces manda una carta amenazadora y dice: ustedes no pueden atacar a mi ejército porque yo arraso con las poblaciones de ustedes completamente, así que aténganse a las consecuencias. Dejen de estar organizándose y dejen de atacarme cuando vamos a pasar por allí. Bueno, la amenaza llegó al gobernador de Canta y inmediatamente llamó a los combatientes que estaban, digamos, organizándose en Canta, al mando de Manuel de la Encarnación Bento, el coronel. Deciden pues entonces reunirse y en una reunión así multánime de la población deciden ir a dar el encuentro a los chilenos, con todos los armamentos que tenían, que no eran las mejores armas, ¿no? Fusiles de diferente calibre, municiones también, bueno, así como estaban, se prepararon la gente de Canta, la gente de Obrajillo, de San Miguel, de San Buena, de San José, de Pariamarca, de Huacos, de Huaros, de Cargo, de La Chaqui, de Huamantanga, de Araguay, etcétera, así como los de Cuyuguay, emprendieron la ruta hacia la cordillera de la Viuda para hacer frente a los chilenos. Y entraron por Oxamachay y se enteraron que ya los chilenos estaban en la hacienda Sangrar, ¿no? Era una hacienda ganadera. Y antes de Sangrar había también un lugar que se llamaba Cuevas, era un pequeño centro minero, ambos propiedades de don Norberto Bento, que era el padre de Manuel de la Encarnación Bento. Al enterarse que estaban allí, ¿quiénes eran? Entonces mandaron pues a una agrupación, ¿no? Pequeña de soldados peruanos a que vayan a incursionar y a averiguar qué es lo que pasaba. Efectivamente, allí estaba Araneda, ¿no? El coronel Araneda, que también era jefe de una sección de los Huines, de los que yo les hablé anteriormente. Ellos estaban en Casapalca reunidos, entonces de allí le ordenan que se trasladen a Cuevas y desde allí pues protejan la retirada que iba a hacer Letelier. Y se llegan porque Cuevas era, digamos, incómodo, decían irse a Sangrar. Dejan un destacamento en Cuevas. Bien, entonces los canteños desde Oxamachay, donde vuelven a hacer un análisis de la situación, deciden avanzar. Ya tienen la información quiénes estaban en Sangrar y deciden avanzar. Vean ustedes, allí cuando están decidiendo sobre esto, es que todavía existen algunas dudas. Era el 26 de junio del año de 1881, ¿no? Y bueno, en el Parlamento que tuvieron tanto los jefes como los soldados, dijo, por ejemplo, Bento,
basta con lo hecho ya. Pasemos aquí la noche y en la madrugada bajaremos a sangrar. Nazario Igreda, un soldado que estaba allí, se levantó y dijo, no, señor, hay tiempo y ahora mismo nos vamos sobre ellos. Sabemos que ahora son un poco más de 100 y los tomaremos de sorpresa. Quizá mañana sea mayor el número y entonces estaremos perdidos. Hoy o nunca. Manuel Bento solo dijo, háganse lo que se quiere. Y surgió este grito, pues, de hoy o nunca en el caso de los canteños y decidieron al ataque. Era al mediodía, cuando deciden hoy o nunca, mientras prepararon todas las condiciones y decidieron atacar a las 5 de la tarde y los chilenos se parapetaron en la hacienda, en los corrales, en las diferentes habitaciones de piedra construidas allí, se parapetaron muy bien, tal como habían aprendido pues en otras hazañas. Bien, fueron atacados, este combate duró varias horas, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Entonces los peruanos, tanto los unos como los otros, estuvieron pues allí, ¿no? Combatiendo y realmente los chilenos quedaron al borde del aniquilamiento, ¿no? De allí que al final, cuando los peruanos le hirieron a que deban de rendirse, dijeron a degüello, hicieron tocar el toque a degüello, que es, que, bueno, pues continuarían con la resistencia. Entonces, con la resistencia, los peruanos volvieron a atacar fuertemente, reduciéndoles a su mínima expresión. Y así continuó la lucha hasta que ya muy entrada la noche continuó. Aprovechando la oscuridad de la noche y el humo que había en el ambiente, Araneda huye con un grupo muy pequeño, creo que no llegaban a 7, aprovechando la oscuridad, también el humo que estaba, y huyeron hacia Cuevas y ahí a Cazapalca. Ya los de Cazapalca, donde estaba un ejército también importante de los chilenos, se alistaron para ir a sangrar y atacar a los canteños. A eso de las 5 de la mañana, los canteños deciden retirarse porque también ya tenían alguna intuición de que llegaría en cualquier momento los otros chilenos como refuerzo a Araneda. Fue un triunfo grande, definitivo, fue la victoria peruana. Fue la victoria peruana en la cual pues los canteños honraron a la patria su vida para defenderla. Y así fue como se llevó a cabo, y esta parte que está minuciosamente tratada en el libro es el núcleo principal de este trabajo, que lo he recolectado para que las generaciones presentes y futuras no dejen de recordar a este hecho histórico en el cual sus ancestros, sus padres, los comuneros de distintas comunidades de Canta pelearon para expulsar a los chilenos. Fue la primera nota de victoria que tuvo el Perú, ¿no? Aquí ya con la posesión de los chilenos en nuestra patria. Y esto sirvió de ejemplo para que los otros peruanos en el centro del país se unieran a Cáceres. Y por eso esta heroica jornada que tuvo Cáceres, Taita Cáceres, como lo llamaron, en estos años, con unos soldados que lo apoyaron también hasta el final. Sin embargo, tuvo que afrontar a mucha gente que tuvo que ponerse al lado de los chilenos, tanto para darles información como para apoyar y desanimar a nuestra gente. No vamos a olvidar a muchos de ellos que sirvieron, como ya les he dicho, a Mariano Ignacio Prado, un traidor que tuvo que irse, a Nicolás de Piérola. Vean ustedes que los arreglos que hizo con la Casa Dreyfus al final le sirvió cuando él huyó de Lima, que fue a Europa también, en plena guerra, vean ustedes, en plena guerra se fue. El año 82 se fue ¿a dónde? A París. Y en París vivía cuerpo de rey, casi hacía recordar cómo vivían los emperadores romanos, dicen los tratadistas. Claro, con la plata y el apoyo que le dio pues la Casa Dreyfus, ¿no? A quien benefició con la venta de
del Guano, cuando era ministro de Economía, ¿no? Años atrás. Y así se beneficiaron, ¿no? Y así fue esta guerra, y por eso que tiene una gran significación el combate de Sangra, que mi criterio y el criterio de muchos estudiosos debe formar parte del plan de estudios de la primaria y la secundaria del país, porque no se toma en cuenta, digamos, a Sangra, pero debe tomarse en cuenta. Ahora que lo hemos expuesto en toda su dimensión y dentro del contexto completo de la guerra de Chile contra el Perú. Vean ustedes, esta guerra, propiamente esta campaña de la Breña, termina el 10 de julio de 1883 con la batalla de Huamachuco. Vean ustedes, allí pues León Soprado es fusilado, ¿ya? Luego de la batalla, pero esta batalla de Huamachuco, vean ustedes, donde triunfaron los chilenos. Iglesias aplaudió el triunfo de los chilenos. Montero, que estaba en Arequipa, por su parte tuvo que salir corriendo de Arequipa, dizque para evitar la destrucción de la ciudad. El 20 de octubre de 1883 terminó en Ancón la discusión de los términos del Tratado de Paz, entre comillas, o sea, el Tratado de Ancón. Una vez firmado el tratado y siguiendo lo dispuesto por el mismo documento, la complaciente Asamblea Constituyente del Perú aprobó este vergonzoso tratado el 11 de marzo de 1884. Y nos preguntamos, ¿por qué los historiadores peruanos no hablan del Tratado de Ancón? ¿Por qué no investigan? ¿Por qué nos hacen conocer todas las causas, las consecuencias que tuvo la firma del Tratado de Ancón y quiénes fueron los mentores, los participantes, ¿no? Hay mucho que estudiar e investigar todavía, ¿no? Los chilenos tienen mucha bibliografía sobre esta guerra. En cambio, los peruanos tenemos muy poco. Los chilenos vienen a estudiar, en todo caso, acá al Perú, a hacer entrevistas, conversar con nosotros, etc. Pero qué peruano, qué delegación, de qué universidad van a Chile a investigar estos asuntos. No vamos ninguno. Si uno quiere vencer en una guerra, tiene que conocer la naturaleza del enemigo. Pero nosotros no, pues. Simplemente hemos dejado pasar y realmente ha constituido una gran herida para nuestro país. Realmente la posición de Iglesias y toda la oligarquía peruana ha sido una posición de traición, ¿ya? Por eso que es muy importante, por ejemplo, valorar este combate de Sangra, porque en verdad Sangra es la respuesta contundente de los peruanos en las breñas a las acciones bélicas y criminales de los chilenos, al abuso y crueldad contra nuestras mujeres, niños y ancianos. Es una respuesta digna ante el ultimátum, la intimidación y la amenaza de arrasar los pueblos, acuchillarlos y hacer con ellos el cruel reto de apoderarse de las reliquias, de sus templos, de sus bienes comunales, de sus animales y cosechas. Por eso su cólera contenida, la dignidad ante tanta atrocidad, salió del fondo de su ser para acabar con el enemigo. Eso es lo que significó y hay que darle la valoración necesaria al combate de Sangra. Y así pues hemos podido señalar igualmente sobre los traidores de la patria, estos íconos, ¿no?, que debemos considerarlo así como traidores, ¿no?, entre ellos a Manuel Iglesias, a Miguel Iglesias. Iglesias, pues, ya ustedes conocen con el grito de Montán y después con la firma del Tratado de Ancón. La literatura peruana no ha dejado también de mencionar sobre este gran hecho que tuvieron los canteños, los peruanos. Por ejemplo, el doctor Humberto Masgo, ilustre canteño de Huaros, era lingüista, escribió esto con relación a Sangrar. Dijo: Sangrar inmortal, sea tu nombre la antorcha luminosa del pueblo canteño, del Perú entero, sea tu nombre símbolo de unión y fuerza, que, despertando inquietudes, impulse voluntades y aún pensamientos, acrisole esperanzas que en hechos se traduzcan y más allá de las cumbres ideales, vibren las notas sonoras del progreso. Así, amigos,
he podido escribir este libro y entrego a ustedes. Como comprenderán, uno cuando publica un libro, ¿no? Y acá los muestro, ¿no? Acá en la parte alta es una foto de una pintura al óleo que lo tienen en Chile, ¿no? Proporcionó Diego Vicuña la revista donde se publicó. Y acá en la parte baja está esta figura del repase del cual les hablé. En verdad, cuando uno publica un libro, ya no le pertenece, pertenece a los lectores, que tienen sus diferentes criterios, muy respetables, por cierto. Yo los invito a adquirir el libro, ¿no? Lo estamos distribuyendo de dos formas, en diferentes lugares de la gran capital, o sea, de Lima, desde Lima Sur hasta Lima Norte, también y también al delivery. Llamen ustedes, por favor, al teléfono 990-320-687, ¿no? Nosotros estaremos ofreciéndole el libro, pero no debe faltar en las bibliotecas peruanas, incanteñas menos aún. Deben estar allí en vuestras bibliotecas y yo creo que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, debe considerar al combate de sangre para que esto se incorpore en el plan de estudios que tienen nuestros jóvenes en la primaria y la secundaria. Yo expreso a nuestros amigos del colectivo Sociólogos Peruanos, ¿no? A Roger y a Américo Pilman, mi agradecimiento por permitirme utilizar esta plataforma virtual y llegar a ustedes con la exposición que he hecho de mi libro, que repito su nombre y lo repito con mucho orgullo, La victoria de Sangrar en el contexto de la guerra de Chile contra el Perú. Otros dicen, ha sido la guerra de Inglaterra contra el Perú. Bueno, yo no lo veía así porque analizando, ¿no? La contradicción principal no es entre Inglaterra y el Perú, sino entre Chile y el Perú. Que Inglaterra haya apoyado, ¿no?, en un altísimo porcentaje a los chilenos para que nos ataquen, eso es cierto. Que una parte de los barcos eran ingleses, también es cierto. Que toda la prensa que difundía sobre la guerra que favorecía a los chilenos era inglesa, ¿no? Y otros países como Estados Unidos que también decían que eran neutrales, en verdad también estaban a favor de Chile, como estuvo Alemania y Francia. Esa es la verdad. Tenemos que ver quiénes han estado a favor del Perú y quiénes no, y quiénes siempre han tratado de aprovecharse de los recursos naturales y tan ricos que aún queda al Perú. Digo que queda porque se sigue expoliando a nuestra patria y también se sigue mutilando nuestro territorio. Miren ustedes solamente al oriente, cómo Brasil sigue penetrando al Perú, ¿no? Y cómo perdimos el trapecio amazónico, vean ustedes, entre el río Ucayali y el río Caquetá. Todo para que Colombia no reclame el territorio de Panamá que Estados Unidos se había apoderado para hacer el canal de Panamá. Y así podemos hablar de otras circunstancias de cómo se ha mutilado el Perú. Pero combates como el de Sangrar es importante por eso recordarlo y que forma parte de nuestra dignidad nacional. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Bernardino. Ahora es el turno de los comentarios a cargo del licenciado Carlos Camasca Francia. Pero antes de ello, les comentamos que el licenciado Carlos Camasca es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la Maestría de Administración y Gerencia Social por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ejerce la docencia en la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado diferentes libros de la especialidad como Administración y Trabajo Social, Glosario de Términos, el año 2019, Empoderamiento y Trabajo Social, el año 2010, Comunidades Nativas y Trabajo Social, el año 2008, Educación, Ética y Trabajo Social, Trabajo Social y Mapas Mentales, Contribución a la comprensión del trabajo social en el proceso de rehabilitación de la persona con discapacidad, Experiencia en el aparato locomotor, el año 1999. Asimismo, tiene historias sociales tales como La maldición de Chimaco, el año 1991, El niño violento que sufría mucho, el año 2001,
Lourdes, la chica del bolso negro, el año 2004. La casa mala, el año 2006. El desaparecido y otros relatos, el año 2008. El funeral del camote morado, el año 2014. Tina en su laberinto, en el año 2018. El viejo ciego que vio el futuro de sus nietos, el año 1991. Olga Pérez, el año 2002. El pirata enamorado, el año 2005. Amor y perfidia, el año 2007. La sonrisa de Fiorella, el año 2011. Harumi, el año 2016. Y La tóxica titiritera, ¿quién es?, el año 2020. Licenciado Carlos Camasca, le damos el pase para sus comentarios. Muy buenos días. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al colectivo Sociólogos Peruanos que me permite hacer un comentario sobre el libro La victoria de Sangrar, en el contexto de la guerra de Chile contra el Perú, el heroísmo de los pueblos canteños del doctor Bernardino Ramírez Bautista. En primer lugar, de seguro hay muchas miradas sobre el mismo trabajo. A mí me interesa resaltar algunos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos que tiene que ver con la metodología, ¿no? La metodología que empleada por el doctor Ramírez ha sido, en los términos modernos, holístico, integral y desde la perspectiva filosófica, diríamos, dialéctica. ¿Por qué? Porque permite hacer una mirada global del siglo XIX, XX y parte del XXI. Muy similar, salvando las distancias, muy similar a la visión o la metodología que aprendiera el Nobel peruano, Vargas Llosa, de Raúl Porras Barnechea, o sea, de hacer un análisis minucioso, ¿no? Esa forma de investigar lo pueden ustedes ver en El sueño del Celta, donde el lector viaja desde el Congo, del África, viaja a Irlanda y se viene al Putumayo, viajando pues en el siglo, se retrocede en el siglo. Entonces, esta metodología de ver la historia también, nosotros la apreciamos en La victoria de Sangrar, donde nos permite hacer un recorrido desde el siglo XIX, XX y las primeras décadas del presente siglo. Algo así, metafóricamente hablando, Bernardino utiliza estos instrumentos, y lo voy a utilizar también yo, algo así como el dron que recorre estos siglos, pero lo particular del profesor, que también, así como usa un dron para verlo todo el panorama, usa la lupa para ver en forma específica, concreta, un fenómeno como es de la victoria de Sangrar. Algo que también lo expresa el profesor, el doctor, en referente a los hechos, a los acontecimientos. Las historias las escriben los que ganan pues la guerra, las escriben en sus perspectivas, en sus intereses, ¿no? Pero como acabo de anotarle del escritor Raúl Tola, precisamente el día de hoy, en su artículo en La República, dice: en la lucha política todo es válido y al enemigo no se le puede conceder ninguna victoria, por más elemental que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienen ustedes el libro está en la referencia del autor a el historiador Maquena de Chile, donde él habla de su capitán Araneda como un héroe de guerra, como que si él triunfó en
en el combate de sangre. Y aquí viene otro agregado al estudio que hace el doctor Bernardino, de que también la lucha, esta lucha de esta guerra, que él lo va a probar después, continúa bajo otros conceptos, también se da pues en el terreno intelectual. Hay que desmentir, pero no se desmiente solamente con el corazón, sino se desmiente con datos, con investigación, se le demuestra concretamente. En esa lupa, por ejemplo, que yo les mencionaba hace un momento en forma metafórica, por ejemplo, hay cosas específicas. En qué momento comenzó, la hora en que comenzó el combate de Sangra, y lo demuestran. Para los chilenos, los historiadores chilenos, ese combate comenzó a las 12 del día. Pero un momentito, eso no puede ser. Ahí están los datos que dicen que eso comenzó a las 5 de la tarde y que terminó a las 12 de la noche. Entonces esto no es gratuito, o sea, hay información muy precisa. Por eso yo celebro esa lupa, esa precisión del doctor Bernardino Ramírez, cuando señala esto fue la composición, con nombre y apellido, esta fue la composición de los combatientes del combate de Sangra. Y ahí están, batallón 1, batallón 2, batallón 3, 50, 50, 50, y nombre y apellidos de todos los voluntarios, los combatientes canteños. Entonces, eso es pues, digamos, esa precisión permite, digamos, refutar categóricamente las aseveraciones que hacen los historiadores, tanto Bulnes como Mackenna, respecto a la Guerra del Pacífico. Entonces, por ahí, en primer lugar, ¿no? Seguidamente, en una de las conclusiones que nos brinda el texto es que bajo otras modalidades existe una continuación de esa estrategia geopolítica de Chile de penetrar en el Perú. Y aquí es donde se demuestra otra vez la lupa de Bernardino, donde precisa, ¿no? Con detalles, abunda en detalles, porque hay que argumentar pues, con datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dice, oye, en inversión chilena en Perú hoy, siglo XXI, pasó desde el 2002 de 52 millones de dólares, al 2018 ya estaban en 11.742 millones de dólares. Entonces, y su intención a ese momento era llegar a 14.000 millones de dólares de penetración. Hoy día hay una denuncia también, el pueblo de arequipeño, otra vez, ¿no? Ellos se están oponiendo a que se construya una cementera en el puerto de Matarani. Van a invertir seguramente, estratégicamente, los chilenos 20 millones de dólares en ese puerto, y la población se está oponiendo, ¿no? Se está oponiendo, y ellos, muy bien, por ejemplo, cuando en algún artículo se les dice, oiga, un momentito, pero ustedes, los arequipeños, que son los leones del sur, en la guerra con Chile no fueron tales. Y inmediatamente ellos refutan y dicen, un momentito, nosotros, sí, los que no fueron tales fueron los gobernantes, ¿no? Ellos sí arrugaron. Y en el libro de Bernardino se demuestra eso, en todo el proceso. Por eso es importante esa visión global, o sea, esa visión de decir, ¿cómo estaba la situación antes de la guerra? Desde el punto de vista económico, del punto de vista político, del punto de vista militar. Y eso es lo que digamos, hace grande este trabajo de Bernardino, que tiene varios aciertos. Uno es esta metodología que se ha empleado. El lector puede ver panorámicamente no solamente la situación de Perú, también la situación de Chile previo a la guerra. Entonces, ¿cómo estábamos, no? Desde el punto de vista
económico, social, político. Entonces, ahí me interesa resaltar de que se menciona la etapa de la independentista, porque en Perú, usted sabe de que estaba acá el centro del virreinato, el centro. Aquí estaba el poder económico, político, militar, como dice Bernardino, bélico. Y esta situación dio lugar a que cuando se desarrollen una serie de movimientos independentistas que influenciaron en la Capitanía de Chile, influenciaron también en los movimientos de Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. Entonces, desde acá comenzó. Y desde ahí agrega una serie de movimientos previos a la intervención de José de San Martín y Bolívar después, y Sucre, ¿no? Entonces, esa serie de movimientos que lo menciona el libro y que lo hace rico, están lo de Manco Inca, Tupac Amaru II, Micaela Bastidas, Enrique Payardelli, Juan Santos Atahualpa, Mariano Melgar, María Parado de Bellido, José Olayas, entre otros, ¿no? Entonces, es importante que se mencione este hecho, porque luego del triunfo, efectivamente, de la guerra independentista, ocurrió un fenómeno que es muy parecido a lo que ocurrió en el mismo siglo también en Cuba, ¿no? En Cuba, en el año de 1868, la primera revolución contra el colonialismo español, que lo lideraba el hacendado Carlos Manuel de Céspedes, y que fracasara, y que después la revolución que hace José Martí también fracasara, pero finalmente, con la intervención del ejército estadounidense, triunfa la revolución independentista cubana, pero, y aquí viene el paralelo, no significó la independencia de Cuba, porque se cambió la bandera del colonialismo español y se le puso la estadounidense. Haciendo un paralelo con la realidad que expone Bernardino, igualito, se triunfa la independencia, se logra la independencia, pero quienes asumen el control del Estado fueron los criollos españoles, y se dejó de lado a la gran masa, a la población, ¿no? A los trabajadores, los que participaron en la guerra de la independencia. Entonces, luego hace un recuento muy detallado de las primeras 7 décadas de la independencia, ¿no? Que en este periodo, por varias razones, nunca se logró la unidad nacional. El Perú está muy fragmentado, el Perú es muy grande, la cordillera de los Andes da lugar a que existan muchos grupos bien aislados, etnias, culturas, ¿no? El mestizaje en ese momento, en opinión del doctor Ramírez, no es muy intenso. Todavía existe una marcada división entre los terratenientes y grupos acomodados, y por un lado, y por otro lado, los jornaleros de la ciudad y del campo, en condiciones de servilismo. La presencia de los negros en condición de esclavos, los chinos que vinieron de Macao, los inmigrantes japoneses y europeos. Esta etapa de las 7 décadas, casi todos los historiadores, desde Jorge Basadre, Heráclito Bonilla, González Prada, fue definitivamente una etapa boyante desde el punto de vista económico, ¿no? Ahí tenemos el guano, el salitre, las construcciones de ferrocarriles, pero, en opinión de Jorge Basadre, fue un apogeo falaz. Heráclito Bonilla, un siglo a la deriva, y también centuria perdida. Para González Prada, nuestra forma de gobierno se reduce a una gran mentira, ¿no? Siempre vamos ensayo tras ensayo. En realidad, quienes se beneficiaron de ese periodo fueron
los consignatarios, Anthony Giddens, Augusto Dreyfus, Enrique Meis, que son los, digamos, los extranjeros que finalmente cosecharon, usufructuaron todo este periodo de gran bonanza, pero la población no. La economía de ese entonces, el Perú estaba en una economía en crisis. Los beneficiarios, los tenedores de la deuda, en 1872, el gobierno de Pardo emite empréstitos por 36 millones de libras esterlinas. Perú pasó a ser el primer deudor del mundo, ¿no? Así como se escucha, primer deudor del mundo. Y en ese periodo, quienes se benefician fueron varias casas comerciales, la Grace, Duncan Fox, Graham. En ese periodo se instalaron una serie de bancos. Vamos a enumerarlos, los enumera también el profesor Ramírez: el Banco de la Providencia, el Banco del Perú, el Banco de Londres, el Banco de Crédito Hipotecario, Cajas de Ahorro de Beneficencia Pública, Banco de Lima, Banco Nacional del Perú, Banco de Ascopia de la Libertad, Banco del Callao. Todo esto era previo a la guerra de Chile contra el Perú, ¿no? Nuestra defensa era precaria. Perú en ese entonces contaba con la fragata Independencia, los monitores Huáscar y Atahualpa, las corbetas La Unión y Pilcomayo, ¿no? Mire usted, y en el viaje que hace Ramírez, lo dice: un momentito, esto es del siglo XIX. Y en el siglo XXI, miren ustedes, el armamentismo chileno en comparación con el peruano. Aeropuertos disponibles: Chile, 481, Perú, 191. Tanques, 300, Chile, Perú, 85. Vehículos blindados, 2.346, Chile, 890, Perú. Astilleros, 48, Chile, Perú, 12. Entonces, mire usted la diferencia. Es una diferencia abismal. O sea, hay no solamente ocupación en el aspecto económico, que lo vamos a narrar, y también lo narra el profesor Bernardino en su libro, sino también esa lógica, esa visión de estar constantemente armándose. ¿Quién los amenaza? ¿Los amenaza Argentina? ¿Los amenaza Bolivia? ¿Los amenaza Perú? No hay amenaza. Lo que hay es toda una estrategia geopolítica, que muy bien lo reseña el profesor en su libro. Algo que hay que mencionar es la participación de Inglaterra en la guerra. Inglaterra siempre ha pasado desapercibida, nunca se ha tenido una visión como enemigo. Pero Inglaterra pues apoyó a Chile. Ese lo deja clarísimo ahí, ¿no? Basadre también lo resalta. El capitalismo inglés ayudó y sostuvo a Chile en la guerra contra el Perú. Así, de claro. Lo mismo también sustenta Bernardino Ramírez. Los abastecieron con pertrechos militares al ejército, que incendió Chorrillos y Miraflores. A ese ejército los británicos le ayudaron. ¿Cuánto tiene que ver este hecho con que después Chile brindó sus islas para que se abastecieran los ingleses de paso para la recuperación de las Malvinas? Es muy probable que tengan mucho que explicar, o sea, o se justifica, ¿no? Porque, oye, un momentito, yo te ayudé y ahora pues te necesito y le devuelve la ayuda. Así, en esas condiciones, hablar de la unidad latinoamericana, o sea, suena bastante iluso. Pero bueno, esto por fortuna, el profesor lo deja clarísimo ahí en su exposición. Y en referencia al combate específico de Sangra, hace mención a algunos detalles que es importante. Y le dice a la gente: oiga, Sangra está ubicado a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Es alto, alto, ¿no? Entonces, en la cordillera occidental, y actualmente pertenece a Yauli, a Junín. Se dedicaba en ese entonces a la ganadería de ovinos y vacunos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se tiene que hacer esta mención? Por eso cuando yo le digo la lupa baja de esa visión panorámica del dron, con la lupa baja, y dice: mira, un momentito, acá estamos.
¿Por qué? Porque el padre de Manuel de la Encarnación Bento, que fue el jefe del batallón Canta 1, era propietario, era un hacendado, ¿no? O sea, lo mismo que Cáceres. Cáceres también fue un hacendado, pero fueron patriotas, pues. O sea, esa es la diferencia. El libro de Ramírez permite ver, bueno, quiénes en su momento jugaron un rol patriota, quiénes fueron traidores, ¿no? Quienes en ese momento, por ejemplo, cuando habla de Ignacio Prado, este señor que fungía de presidente del Perú, que estuvo en la frontera cuando Chile atacó, y se retiró, se vino a Lima, y después fugó al extranjero. O sea, esto de la fuga de Alberto Fujimori tiene sus antecedentes, no ha sido Fujimori digamos, el que inauguró ese tipo de fugas. Ya antes lo había hecho Mariano Ignacio Prado, con el prurito de que iba a comprar tanques para la guerra, y todavía dejó un mensaje, todavía tuvo la osadía de dejar un mensaje al pueblo peruano, ¿no? Yo estaré en el momento que más me necesiten. Bueno, nunca estuvo. Son algunas de las tradiciones que usted se va a encontrar en el libro fundamentado. En el caso de Manuel de la Encarnación Bento, que él realmente fue un líder, porque esto lo rescata muy bien Bernardino, al final cuando habla sobre, hace un recuento del combate de Sangra, dice, ¿por qué es importante? Bueno, el tipo de hombres, había líderes que en el momento oportuno plantearon pues una buena táctica, una buena estrategia, y uno de ellos fue Manuel de la Encarnación Bento, que lideró ese proceso. ¿Con quiénes? Tenía unos soldados preparados, sí, que no llegaban ni a 200, pero la mayoría eran gente de pueblo, gente que no tenía formación militar, pero sí tenían el corazón patriota. Aquí quiero mencionar algo, ¿no? La esposa de Cáceres, Antonia de Cáceres, pidió al hacendado de Cañete, a Juan Ramos, que enviara 18 voluntarios armados para formar una columna canteña, reforzada con 40 canteños, que alistó el subprefecto Emilio Fuentes. ¿Cuántos llegaron al final? 300. O sea, solamente se quería 18 voluntarios, llegaron 300. Claro, pues, había que defender la patria. Ese es el tema, había que defender la patria. Entonces, ¿y cómo no participar? Entonces, por ahí esos detalles le encuentra usted cuando yo digo la lupa. Bernardino Ramírez baja del panorama y nos presenta, digamos, puntualmente los hechos. Ya antes había mencionado lo de la hora, ¿no? Para los intereses chilenos, ese combate que perdieron, o sea, ese combate, del combate de Sangrar, lo gana el Perú, con Bento a la cabeza, con los comuneros, y está al nivel de los otros triunfos de Tarapacá, San Jerónimo, por el heroísmo, por el amor a la patria que ponen en ese entonces los canteños. Y ahí otra vez baja su lupa Ramírez y nos dice de todos los lugares que vinieron a luchar, o sea, de todos los pueblos vinieron voluntarios, ¿no? Y participaron en ese combate. ¿Contra quiénes se enfrentaron? ¿Contra quiénes se enfrentaron los 253? Pero que en opinión de Maquena y de Burle, los historiadores, decían que eran 7.000 hombres, otros ya más modestos, 3.000, y otros más modestos todavía, 1.000 se enfrentaban contra 18 o 78 chilenos. Mentira, señores, mentira. Fueron efectivamente 250 y tanto, como lo menciona y lo prueba el profesor Ramírez en su trabajo,
contra un grupo especializado en el combate, que fueron los soldados Wing. Los Wings eran especializados. Ellos tenían y manejaban y aplicaban las órdenes que venían directamente de Patricio Lins, que era arrasar con todo. El famoso repase fue aplicado en ese momento. No podía haber detenidos, no podía haber heridos. O sea, imagínense usted la gloria de Grau, que salvando a los chilenos que se estaban ahogando, los salva y les devuelve sus pertenencias a Chile. Y la misma esposa de Prat le agradeció, la misma esposa de Prat le agradeció, porque bueno, pues oiga, qué tal altura, por eso fue el caballero. Pero no, Patricio Lins ordenaba arrasar, quemar, saquear, destruir. Por eso que en un apartado, Bernardino habla de criminal de guerra. Cuando nosotros escuchamos criminal de guerra, inmediatamente asociamos al Holocausto, y ahí sí entendemos, sí, esos fueron criminales de guerra. Pero cuando hablamos de la guerra de Chile contra el Perú y esta política de los chilenos que encabezara Patricio Lins de arrasar todo, quemar todo y practicar la política del repase, que si te estabas muriendo, te iban y de frente te clavaban la bayoneta. Entonces, ahí sí ya nos es un poquito complicado y ningún historiador, ningún estudioso ha tenido la valentía, que es otro acerto de Ramírez, de decir las cosas como son. O sea, eso fue un genocidio. O sea, a lo largo de la historia se aprecia como un genocidio que aplicaron los chilenos acá en el Perú. Y Bernardino se demuestra con esa famosa lupa, con detalles, qué es lo que hicieron los chilenos acá, qué es lo que robaron, ¿no? Los chilenos no solamente destruyeron la infraestructura productiva, se apropiaron de los recursos naturales, saquearon a la población, hacían robos y saqueos del patrimonio cultural. Sí, también, robos y saqueos del patrimonio cultural. Las joyas bibliográficas de la Biblioteca Nacional se lo llevaron, ¿no? Atacaron contra el tesoro de la biblioteca de la Universidad de San Marcos, atacaron y se llevaron también. Se llevaron hasta estatuas, o sea, y ahí Bernardino pone, pues, la famosa Plaza 2 de Mayo, que es igualita, idéntica, ¿no? Entonces, demostrándose que también se llevaron, digamos, hasta esto, ¿no? O sea, los que llegaron acá, salvando la distancia, siempre con mala suerte, los españoles vinieron, pues, gente analfabeta y después llegaron clérigos. Bueno, pues en la Guerra del Pacífico, estos soldados borrachos, con la política de arrasar todo, porque oficialmente se les felicitaba. Araneda fue felicitado y considerado el que se enfrentó a Bento, lideraba a Araneda en representación de Patricio Lins, fue considerado héroe. Ahí está el libro de Maquena, donde lo consideran héroe, de un combate que no ganaron y que se retiraron y tuvieron la fortuna de aprovechar la noche, porque de los 78 que se enfrentaron a los 200 y tantos patriotas, solamente quedaron 12, y él mismo lo confiesa. Cuando hace su informe, dice, sí, nos hemos quedado, y llegaron pues totalmente, digamos, salvar una vida en ese momento. Pero mire, a ese derrotado, Maquena lo considera héroe, ¿no? Entonces, ¿qué más hicieron los señores, el ejército invasor, ¿no? Que son considerados delitos comunes de lesa humanidad? Cobraban cupos. Llegaban a un pueblo, señores, tienen que pagar tanto, de lo contrario los arrasamos. Hacían castigos corporales, fusilaban, robaban caballos, saqueaban aldeas, robaban iglesias, y a los montoneros, a los revolucionarios, los aniquilaban, ¿no? También secuestraban. Ahí está el italiano Chiesa, que ahí lo menciona el profesor Ramírez,
fue secuestrado y con cualquier argumento, y después sus compatriotas tuvieron que hacer una, como diríamos ahora, una bolsa, una chanchita, para rescatarlo. Le dieron a los chilenos, y bueno, lo rescataron al señor. Esto no es un invento. Casi todas las delegaciones diplomáticas en Perú escribieron sobre eso, denunciaban esos hechos, las atrocidades que cometían los chilenos acá en ese periodo. Entonces, mire usted, en la parte final del trabajo de Bernardino, habla sobre la ocupación chilena en el marco de una estrategia geopolítica, ¿no?, de ocupación pacífica, ¿no? Entonces, ya habla del armamentismo, habla de las inversiones que están en el sistema bancario, en los recursos energéticos, el comercio, la tierra, el transporte, y nosotros lo vemos pues constantemente, las farmacias, y él menciona ordenadamente cómo están una serie de servicios, solamente rapidísimo: Totus, Sodimac, Ripley, Saga, Servicentros Primax, Ambrosoli, Molitalia, Wong, Santa Isabel, Inca Kola, Don Vittorio, Luchetti, McCollins, Nescafé, Eco. En el sector salud, unos laboratorios, ¿no?, y la serie de boticas que han inundado nuestra ciudad, transportes y comunicaciones, el sector agrario. Entonces, mire usted, ahí se está probando que hay una ocupación pacífica. Entonces, yo quisiera culminar esta intervención, a cual agradezco a los amigos sociólogos peruanos. Hay que rescatar algunas figuras. Definitivamente, la del Brujo de los Andes no se puede descartar. Fue un líder, fue un hacendado, patriota, no permitió que así de fácil nomás lleguen los chilenos y arrasaran pues con nosotros, no. Entonces pobremente organizó a sus ejércitos y se enfrentó. ¿Tuvo éxitos? Sí, tuvo éxitos. Uno de esos éxitos fue la batalla de Sangra, ¿no? Entonces, habla de Nicolás de Piérola y de Miguel Iglesias. Aquí vamos a mencionar algunos detalles. Miguel Iglesias Pino de Arce. El presidente en ese entonces, el que fugó, que ya lo mencionó en su momento, fue quien firmara pues el famoso Tratado de Ancón, ¿no?, donde el Perú cede territorios, cede Tarapacá, cede Arica, y Tacna queda por 10 años para que se haga un plebiscito para ver dónde finalmente los tacneños escogen. La historia sabe pues que los tacneños escogieron en el lado patriota, el lado de Perú. Pero durante ese proceso hubo toda una campaña de chilenización. Estaba prohibido toda manifestación de peruanidad, ¿no? Esto lo han rescatado todos los historiadores. Pues bien, la Asamblea Constituyente aprobó el Tratado de Ancón, donde se cede estos territorios. Quien firma en reemplazo de Miguel Iglesias Pino de Arce es José Antonio de la Valle y Arias de Saavedra, quien fue el abuelo de Antonio Lavalle y García, criador de caballos, ¿de acuerdo? Este señor, Antonio Lavalle y García, fue lo que inspirara a Chabuca Granda la famosa canción José Antonio, ¿no? Entonces, mire usted lo que nos permite, pues, el trabajo de Bernardinos, hacer algunas relaciones, y a manera de conclusiones, diríamos lo siguiente: la guerra de Chile contra el Perú fue una catástrofe para el Perú, definitivamente. Entonces, ahí están los datos que usted lo va a leer en el libro de la victoria de Sangra. Chile se apoderó de extensas tierras y depósitos de salitre, guano y de minerales, ¿no? Y tiempo después también se ha apoderado de una franja del Mar de Grau, ¿no? En la negociación que hubo en la Corte Internacional,
supuestamente se dice, bueno, acá este es para Chile y este es para Perú, pero se llevan la mejor parte, donde está la producción pesquera. Y como prueba del apoyo de los ingleses, quienes se beneficiaron después de lo que se llevaron de acá los chilenos, o de lo que se apoderaron del salite, bueno, fueron los británicos. Las empresas británicas se apoderaron o sea, finalmente terminaron en manos de esta gente. Sangrar fue un inobjetable triunfo. La gente, incluyéndome, recién tomó conocimiento a través del libro de Bernardino Ramírez de que nosotros, los peruanos, habíamos combatido y ganado a los chilenos en este combate de Sangres. Un combate pequeño, pero el mismo Cáceres dijo, sí, esto es un ejemplo que lo pueden tomar todas las comunidades, que sí se le puede enfrentar al agresor. No se le va a permitir fácilmente que vengan y hagan lo que querían, su genocidio, ¿no? Luego la ocupación chilena en el marco del plan geopolítico de ocupación pacífica es otra conclusión. La guerra de Chile contra el Perú fue un genocidio. Patricio Letelier debe considerarse como un criminal de guerra. Y esto es una valentía, o sea, no solamente basta estudiar, escribir, sino que también hay que tener pues la valentía de escribirlo, sustentarlo y probarlo, ¿no? Definitivamente. Consecuencias, el proceso de chilenización orientado a desaparecer a la gente, todo rasgo de peruanidad, ¿no? Sobre todo, esto se dio bastante en Tacna, donde fracasaron, por fortuna fracasaron. 14.000 y 23.000 muertos entre civiles y militares, todo el proceso. Destrucción de pueblos, destrucción del aparato productivo, guano y salitre, ferrocarriles, las haciendas, fábricas, ganadería, la minería, las comunicaciones. Lo destruyeron, ¿no? También menciona enfrentamiento entre peruanos, ¿no? Entonces, en Acuchimay, Ayacucho, se enfrentaron Cáceres y Panizo. Panizo era un líder peruano que se pasó a las órdenes de Piérola y después lo enfrentó a Cáceres. Mire, cuando se suponía que debía haber unidad nacional, muchos individuos se pasaron al lado de los chilenos, sobre todo los que tenían el poder en el país. Los que primero negaron de que Chile nos iba a invadir. ¿Cómo va a invadirnos Chile? Ahí hay una frase muy importante que rescata Bernardino, dice, ¿cómo mi compadre me va a invadir? No puede ser. Miren, en ese extremo estábamos nosotros previo a la guerra, ¿no? Por eso que no nos armábamos. Inclusive boicoteaban en el Congreso, boicoteaban partidas para que el Perú se equipara mejor en cuanto a embarcaciones de guerra se refiere, ¿no? Se boicoteó, no se aprobó, y hay una serie de hechos lamentables, sobre todo cuando se enfrentaron en Tacna contra los chilenos. Ahí narra Bernardino, recordando la historia, de que cuando se esperaba que iba a llegar armamento o en todo caso alimentos para nuestros soldados que estaban enfrentando y defendiendo a la patria, le llegó tela blanca, le llegó para que se hagan uniformes. Entonces, y la gente de ese entonces le brindó, le apoyó creando los uniformes. Pero mire usted ese apoyo de tela. Cabe rescatar de que en ese entonces, en la guerra de Chile contra el Perú, y las esposas de los montoneros, de los guerrilleros en ese entonces, les apoyaron. Las famosas rabonas existieron, iban detrás, brindando alimento, brindando auxilio, detrás de lo que estaban combatiendo. Yo concluyo que se lo dije en su oportunidad al doctor Ramírez, se lo digo ahora, me parece un trabajo extraordinario.
Sé que este trabajo ha llevado tiempo. ¿Por qué? Porque nos ha permitido tener una visión integral de ese acontecimiento. Particularmente tenía mucha información desperdigada, pero no en una unidirección. Con la victoria de Sangrar, en el contexto de la guerra de Chile contra el Perú, yo puedo encontrar ya sí una explicación. Ahora sí entiendo por qué han ocurrido los hechos, ¿no? Cómo estábamos, cómo se fue la guerra, y ahora las perspectivas. Entonces, quiero terminar felicitando al profesor Ramírez, felicitándolo y tener esa oportunidad de felicitarlo directamente. Entonces, por ese extraordinario trabajo, y espero que no sea el último. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Carlos Camasca. De esta manera, estamos llegando a la finalización de la segunda edición de este ciclo de presentaciones denominado Aportes Sociológicos. A nombre de todos los miembros que integran la plataforma virtual Sociólogos Peruanos, agradecemos en primer término al doctor Bernardino Ramírez y al licenciado Carlos Camasca por tan brillante presentación. De igual manera, agradecemos la presencia de todos ustedes y los invitamos a seguir visitando nuestras redes sociales de Sociólogos Peruanos, pero asimismo señalar que no se olviden de leer el libro del doctor Bernardino Ramírez, La victoria de Sangrar en el contexto de la guerra de Chile contra el Perú. No se la pierdan. Nos vemos. Hasta la próxima.